¿Cuál es entonces, en este marco, el impacto de la investigación en relación con la misión y el rol de la universidad o de las universidades, podríamos decir? Si yo agarro, por ejemplo, el estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba, me voy a encontrar con esas tres misiones, pero insisto, de cualquiera de las universidades públicas del sistema nacional va a ser similar. Vamos a tener esos tres globitos que tenemos ahí: la docencia, la investigación y la extensión. Ahora yo me pregunto, ¿serán estas las misiones estatutarias de la universidad? ¿Lo vemos así realmente? Claro que eso es lo que dice el estatuto, pero después tenemos que ver cómo funcionamos y cómo funciona el sistema, cómo funcionan los sistemas de evaluación de los docentes, cómo ocurren esas acciones en cada una de estas funciones y cómo se involucran los estudiantes para que puedan también capitalizar cada una de estas acciones. Si tenemos esos tres globos ahí, yo me pregunto, ¿y cuál es la diferencia entonces con esto otro? Significaría que esos globos me están hablando de una importancia relativa. Muchas veces algunas de las universidades dedican enorme tiempo a la docencia y nos comenzamos a olvidar de las investigaciones. Y por supuesto que uno podría hablar muchísimo de estos temas y cuando habla de docencia podemos pensar o sabemos que podemos tener cargos docentes con distintas dedicaciones y podemos tener también mayor o menor facilidad para tener recursos para investigar, y sin recursos es difícil poder hacer investigación, pero esos recursos también hay que salir a buscarlos. Entonces, claramente, ni el globo anterior ni esto que estamos viendo ahora, con un desequilibrio aparente, me satisface como una mirada de la universidad. Yo creo que tiene que ser algo parecido a esto. ¿Y por qué está remarcado? Porque no podemos separar las funciones. Todo ocurre de manera simultánea en el tiempo y en el espacio, y cuando hacemos investigación vamos a ver que tenemos una interrelación con las otras funciones de la Cuatro por universidad. zona obrera, vegana, obrera, profesional. O sea, vamos a tener, vamos a tener, por ejemplo, un producto de investigación, y gracias a ese producto de investigación eso va a hacer que tengamos mejores docentes y que nuestros alumnos, futuros profesionales, salgan mejor preparados a la calle. Lo mismo con el vínculo con la sociedad. No podemos pensar nunca a nadie se le ocurriría en su sano juicio pensar en una universidad aislada de la sociedad. Entonces ahí tenemos cómo con la investigación podemos contribuir a la extensión y también desde los recursos humanos trabajar en la extensión, y cómo la extensión se vuelve en un beneficio, en un plus para la formación de los profesionales. Entonces realmente está todo interrelacionado, y la investigación, que por ahí es lo convocado hoy, no puede mirarse, digamos, desde el punto de vista desarticulado o desacoplada del resto de las funciones universitarias. Eso lo quería plantear como un pantallazo general para que podamos entender un poco la mirada de lo que sigue. Entonces ahora me voy a dedicar a que reflexionemos unos minutos sobre qué es lo que están haciendo otros y qué es lo que se debería hacer en el ámbito académico en relación a la investigación. Entonces, lo primero que podríamos plantearnos es por qué publican los académicos. Entonces, aquí la investigación claramente no es exclusiva, como mencionábamos hace unos minutos, del ámbito universitario, pero es fundamental en las universidades. Pero si hablamos de los recursos humanos, el futuro de las personas que hacen investigación, de ser investigadores, pero recalco académicos, depende de las evaluaciones que muchas veces nos hacen quienes han pasado antes por estos ámbitos, que suelen ser científicos y académicos formados y de trayectoria. Y en ese aspecto me querría detener en dos cosas. Uno es un académico, que es un profesor, y que es un investigador. El investigador es un investigador puro, nato, que está dedicando todo su tiempo a investigar. Puede ser un investigador de ciencias agropecuarias que esté en el INTA y esté todo el tiempo dedicado a investigar. El docente puede ser una persona que se dedica todo su tiempo a enseñar.
puede ocurrir en la escuela media, puede ocurrir también en las universidades, sobre todo aquellos profesores o profesoras que tienen cargos con dedicaciones muy bajas, que por lo menos en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, el propio estatuto dice que deberían ser una excepción, aunque la realidad, por supuesto, es diferente. Pero es la persona que repite los conocimientos y enseña. Y el académico, ¿qué es? El académico es un balance en donde el recurso humano tiene que hacer docencia, pero también tiene que hacer investigación, y en ese marco se forman nuevos recursos humanos, se dirigen proyectos de investigación, se dirigen prácticas supervisadas, proyectos de extensión social. Ese es el académico. Entonces, en definitiva, ahora, para poder avanzar en este sistema, es importante publicar. Entonces, hoy en día, la única manera de progresar en la carrera docente y científica en la mayoría de las universidades más prestigiosas del mundo es publicando. En el año 98, fíjense la fecha de esa cita que le estoy remarcando ahí, dejándosela para que después la podamos retomar cuando la necesitemos. Un sociólogo le advierte a los estudiantes de posgrado diciendo: sus perspectivas futuras en la vida pueden depender del número de publicaciones arbitradas, con referencias, con referato, podemos decir, que ustedes pueden llegar a tener en sus currículum vitae. Dice, tarde o temprano va a llegar el momento en donde los evaluadores van a mirar esto. Eso ocurrió hace muchísimos años y cada vez es más. Podemos decir que Argentina por ahí está un poco más atrasado que el resto, y en esto es un poco donde quería apuntar. Estamos bastante más atrasados que nuestros vecinos, lo cual, digamos, es una materia de reflexión. Es muy raro o pensar por qué, lo planteo como un interrogante, no tengo la respuesta, sí tengo por supuesto una opinión. ¿Por qué cuando vemos los rankings de universidades en Latinoamérica tenemos las primeras 20, de las primeras 20, 13, 14, 15 son de Brasil, y algunas de esas universidades ni siquiera conocemos el nombre, los propios profesores que estamos en el sistema académico, y en Argentina nos cuesta mucho entrar en un nivel, digamos, que apunte a la calidad. Entonces, ¿qué se busca con la investigación? Hace un tiempo hice una encuesta a un tipo de estos focus group y les pedí que describan con sus palabras cuáles son las principales actividades de una persona que realiza investigación. Y en ese focus group había de todo, había profesores, había estudiantes de grado para hacer sus prácticas profesionales, había estudiantes de posgrado. Y el resultado de eso fue esta nube de palabras. Entonces dijimos, qué interesante. O sea, lo primero que saltó fue artículos, la producción de la investigación. Cuando uno hace investigación, no es suficiente decir que estoy anotado o formo parte de un equipo que tiene un proyecto de investigación, sino lo que interesa realmente es cuál es el producto de esa investigación, qué se logró. Y eso es con producción científica. Y eso fue lo que saltó y esto es en nuestro medio. Por supuesto, después aparece investigación. Me pareció muy interesante que aparezca en grande también la palabra cursos, y esto no hace más que corroborar lo que estábamos diciendo recién. Cuando uno hace investigación y tiene producción científica, eso vuelve a las aulas y repercute, digamos, en la calidad de la investigación. Y después aparecen otros temas, otras palabras como producción en congresos, realizar ensayos. Tema, sé que en la audiencia tenemos estudiantes, el tema cuando uno va a hacer investigación es fundamental. Elegir un buen tema, y si uno va a hacer una carrera de posgrado, elegir un buen lugar de trabajo y elegir un buen director que se dedique, que conozca el estado del arte, que lo acompañe a lo largo de la carrera. Es fundamental para, como decimos nosotros, llegar a buen puerto y tener éxito en el posgrado. Luego empezamos a ver qué pedía, por ejemplo, yo no lo voy a presentar ahora, pero enseguida se los cuento, qué pedía la Universidad de Chile
y una universidad de Perú y dos universidades brasileras habían publicado qué es lo que pedían a los docentes o a los aspirantes a ser docentes, qué le pedían para ingresar y qué le pedían para poder mantenerse. Entonces eso nos motivó a que hiciera una encuesta y a un grupo de colegas les hice estas preguntas que estamos viendo aquí. Les conté que estaba haciendo una encuesta y que quería buscar referentes de la comunidad para que me den su opinión sobre cuántas horas frente a alumno un profesor debería estar, un docente en la universidad, cuántas horas en total debería tener de docencia, de grado y posgrado. Remarcado en rojo lo que vemos ahí, cuántos artículos científicos Q1 y Q2 deben tener un docente en una ventana de tiempo de 3 años. Q1 y Q2 significa, ya lo vamos a ver enseguida en la presentación, pero significa que estamos hablando de artículos publicados en las mejores revistas de la especialidad. Si uno divide en cuartiles, el cuartil superior sería Q1, está dentro de las 25% de las mejores revistas, por ejemplo, en ingeniería civil. El Q2 estaría entre el 25 y el 50% y así sucesivamente. Después, otras actividades que tenemos que hacer en la academia, formar recursos humanos, cuánto nos deberíamos dedicar. Sorpresivamente habíamos visto que la Universidad de Chile y la Universidad de Perú le pedía a los docentes de que tuvieran que traer recursos económicos a la universidad. Y después, ¿cuántos eventos científicos tenían que participar por año? ¿Por qué? Porque los docentes no vivimos en una isla. Si queremos estar investigando y conocer qué es lo que se hace en la disciplina en la que yo estoy trabajando, necesitamos estar en contacto, más allá de que hoy en día las comunicaciones son muy fáciles, pero necesitamos estar en contacto con colegas de otras universidades en otras partes del mundo. Cuando en este grupo de personas que participaron de la encuesta, había desde docentes jóvenes hasta profesores jubilados, eméritos o consultos. Había un balance prácticamente 50 y 50 entre género femenino y masculino. Teníamos también un balance entre gente que pertenecía a doble dependencia, es decir, investigadores también de CONICET que estaban en las universidades y gente que era puramente de las universidades. Y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Esta gráfica de barra muestra para cada uno de estos ítems que estuvimos consultando los resultados de nuestra encuesta, que es la barrita de color naranja. Esa sería la media de los encuestados. La población fueron 30 personas los que respondieron. Sorpresivamente respondieron casi todos los que había invitado. Y lo que pide una universidad, en este caso es la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo que le requiere a los docentes están en la barra de color más oscuro. Remarcado con el recuadro en rojo, podemos ver lo que nos convoca en términos de investigación. Increíblemente, la Pontificia Universidad Católica del Perú le pide 6 artículos de calidad superior en los últimos 3 años a sus docentes. La media de los encuestados dijo en nuestro ámbito que debería estar alrededor de 3,7. Yo había tenido posibilidad, por haber sido director de un proyecto muy grande en la universidad, a tener acceso, digamos, a datos que fueron, por supuesto, analizados con mucha cautela, y respetando el anonimato de las personas, y el número real de la universidad está muy lejos de este 3,7, está bastante por debajo. Esto, por supuesto, depende de las disciplinas. Digamos, en ingeniería el número tiende a ser más bajo, en los físicos o químicos tiende a ser más alto. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Cuando uno ve la docencia, la opinión de nuestros recursos humanos dice que tendríamos que tener más docencia que lo que las otras universidades latinoamericanas estaban
pidiendo. Y esto, yo he puesto aquí el ejemplo de esta Universidad de Perú, pero lo repetimos y teníamos varias universidades en donde la tendencia era bastante similar. Lo raro es que podemos ver que teníamos más predisposición a docencia y poca producción en investigación. ¿Eso qué significa? Me hizo acordar a lo que recién mostrábamos en las misiones estatutarias con dos círculos grandes en algunas misiones y otro más chiquitito en otra misión. Una situación que al menos yo personalmente considero que no es ideal. Voy entonces ahora, habiendo planteado esto, a hablar sobre la investigación, los productos de investigación, y ahí agregué, digamos, si se acuerdan de cuando había presentado esta slide antes, me quiero enfocar en dónde y por qué publicar con una mirada desde los autores. Y acá cuando hablamos de autores puede ser cualquier persona que esté dentro de nuestras disciplinas, ingenieros, profesores universitarios, o sea, un ingeniero, cualquiera sea la especialidad, que además es docente, puede ser un estudiante de posgrado, alguien que esté, por ejemplo, haciendo el doctorado, dónde tengo que publicar, qué es lo que más me conviene. Entonces, vamos a entrar en esto y cuando uno empieza a hablar de estos temas, no nos queda otra que empezar a hablar de las métricas. Entonces, no es lo mismo publicar en cualquier lado. Hoy en día todos los datos son públicos. Por supuesto que el acceso a las revistas, también tenemos una gran facilidad en Argentina a través de la biblioteca que tenemos acceso a través del ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, y hay una gran cantidad de revistas abiertas y además de otras redes sociales que comparten información científica. Cuando hablamos de dónde publico, evidentemente que la manera de poder ir en una dirección parecida a la que están yendo las universidades latinoamericanas, pero no desde ahora, sino desde ya hace varias décadas, es publicar en revistas indexadas. No lo dije recién, pero si hago un cierre de los gráficos de barra que veíamos hace un instante, podemos entender por qué la Pontificia Universidad Católica de Perú está muy alto en el ranking y aparece dentro de las mejores de Latinoamérica, y una universidad de las nuestras les cuesta aparecer en esos rankings. Es la manera de mirar dónde enfocar los esfuerzos, fundamentalmente en lo que nos convoca hoy, en el área de investigación. Pero hay un montón de aspectos, como decía antes, y es muy difícil si queremos mirar. Y podríamos cometer un error muy, muy severo si miramos solamente una de las funciones de la universidad. Entonces, volviendo a la métrica, existe la métrica, nos guste o no nos guste, son las reglas de juego, y a través de la métrica se mide el impacto de una revista. Entonces, esto me va a decir que una revista sea mejor o peor a nivel internacional, y para ello se tiene en cuenta fundamentalmente la cantidad de citas que recibe un determinado trabajo. Yo publico un artículo, ya les voy a mostrar algunos resultados. Yo publico un artículo, si ese artículo no lo lee nadie, no lo cita nadie, no lo usa nadie, puedo decir que a lo mejor logré satisfacer mis inquietudes intelectuales científicas, pero lo que yo hice, me hago un interrogatorio si realmente le interesaba a alguien. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de producción científica o de investigación, uno tiene que primero pensar en la producción, que es generación de artículos científicos, y después que esos estén publicados en una revista indexada y que la gente los lea. Entonces, si decimos por qué publicar y dónde publicar, hace muchos años ya se puso de moda una frase que era publish or perish. Si uno está en el sistema académico y no publica, en cordobés diríamos estamos en el horno. Entonces podemos llegar a tener realmente consecuencias de no publicar. Ahora bien, es posible que los sistemas de
evaluación, las mismas condicionantes que tenemos a veces en nuestro sistema universitario, no fomenten tanto la producción. Los sistemas tienden a veces, hay que ser muy cauteloso, buscando las palabras correctas para decir que a veces los sistemas tienden a mantener el status quo y nos cuesta digamos, mover esa gran inercia que tienen algunas de las estructuras. Pero eso también justifica por qué la Universidad de San Pablo está tan arriba y tan lejos de incluso la UBA, que es la universidad más grande que tenemos en Argentina, o la Universidad Nacional de Córdoba, de donde vengo, que tenemos una investigación muy pujante. Pero sin embargo, cuando nos comparamos con el resto, y de nuevo insisto, no me estoy comparando con absolutamente nadie del hemisferio norte, nos queda un saborcito amargo. Entonces, por lo menos merece que reflexionemos un poquito sobre la investigación y cómo hacerla mejor, porque en definitiva tuve la suerte que uno de quienes me dirigieron hace mucho tiempo me decía, mira, si el esfuerzo a veces de publicar un trabajo en este formato no es muy diferente que en el formato que contribuye a que la universidad tenga mejor visibilidad, a que tu trabajo sea reconocido, a que internacionalmente el sistema se mejore, tengamos más vínculos. Y hoy, después de muchos años, debo decir que ese consejo que recibí cuando era muy joven me sirvió y estoy absolutamente convencido que es así. Cuando empezamos a mirar las revistas de dónde publicar, si yo quiero, de nuevo insisto, tal como profesor o como estudiante, las revistas dan una idea sobre los distintos canales de publicación. Yo puedo publicar en un congreso local, puedo publicar en una revista nacional, puedo publicar en una revista internacional. Entonces va a haber distintos niveles de revistas, algunas más populares, otras menos populares, pero siempre hay una jerarquía y igual que en las redes sociales, hoy en día está todo catalogado, es todo público. En unos pocos minutos yo puedo saber si una revista es mejor que otra o si directamente nadie va a leer el trabajo que yo publique o mande a una revista porque no tiene audiencia. Eso realmente es muy fácil de tener hoy. Y ese tipo de información tiene impacto en las promociones y en los ascensos de investigadores, y también yo creo que en el corto plazo o mediano plazo eventualmente va a tener impacto también en la evaluación de los docentes, de los profesionales que trabajamos como docentes en las universidades. Cuando hablamos de indicadores, voy a mencionar solamente algunos dentro de los más conocidos. En esta slide podemos ver algunos de los más conocidos, lo que se denomina Impact Factor o factor de impacto, o el Site Score. En definitiva, cualquiera de estos, todo lo que usan es información de una revista, le ponen una nota a la revista, le ponen una métrica de calidad en función de los artículos que publican y cuántas citas reciben esos artículos. Entonces, mientras más citas reciben, la revista es mejor. Y no se hace en una ventana de tiempo muy grande. Lo más normal es que la ventana de tiempo sea de 2 años, en el caso del factor de impacto, y algunos de los otros indicadores utilizan una ventana de 3 años. Pero veamos algún detalle. Por ejemplo, el factor de impacto refleja las frecuencias, es una medida de la frecuencia de citas, y entonces eso le da un impacto a la revista, y se calcula como el número promedio de artículos o depende del número de artículos que ha publicado una determinada revista y que han sido citados en los últimos 2 años. Si yo publico un artículo, porque yo estoy investigando, por ejemplo, uno de los temas que investigo es sobre alternativas innovadoras para estabilizar suelos. Si yo publico algo sobre ese tema y en 2 años
a nadie le interesó y nadie citó mi trabajo, ya no voy a estar contribuyendo a que la revista sea mejor. Entonces, así es como está la métrica para las revistas. Pero yo como académico, cuando quiero publicar algo, me conviene publicarlo en la mejor revista posible. En el año 2008 hubo una persona que dijo, el Comité de Evaluación Cuantitativa de la Investigación llegó a decir, dice, utilizar únicamente el factor de impacto para juzgar una revista es como utilizar únicamente el peso para evaluar la salud de una persona. Claramente no se puede tomar de manera aislada, porque hay revistas que tienen un factor de impacto altísimo, pero esas revistas son generalmente relacionadas a desarrollos de última tecnología, ciencias médicas, nanotecnología, genética, aparece inteligencia artificial, pero si yo estoy trabajando en ingeniería civil, en estructuras de hormigón, tengo cero posibilidades de publicar en revistas de ese tipo, pero tenemos una solución, enseguida la vamos a ver. Algo interesante es que las métricas son datos visibles, o sea, una de las bases de datos más comunes es Scopus, muy usado en la ingeniería, bueno, para todas las disciplinas. Scopus ha definido distintos índices, el SciScore es uno de ellos, aquí tenemos otros dos. En definitiva, todo depende de qué es lo que utilice la base de datos, pero en última instancia termina jerarquizando a las revistas. Entonces, esa es una información muy útil cuando yo tengo que elegir a dónde mandar mi trabajo que me ha costado tanto esfuerzo. Entonces, ¿cómo funciona Scopus? Algo muy simple, lo voy a pasar un poco rápido, pero para los que no lo conocen, a lo mejor los alumnos, esta es la pantalla de Scopus. Entonces, en Scopus no hace falta tener cuenta, se puede acceder directamente, uno puede entrar a las fuentes, y a partir de ahí se despliega una pantalla como la que vemos, en donde uno puede elegir su disciplina. Entonces, yo dentro de la ingeniería civil me dedico a la ingeniería geotécnica, somos los que nos especializamos, por ejemplo, en mecánica del suelo. Entonces puedo tener, por ejemplo, ingeniería geotécnica y ingeniería geológica, y automáticamente me aparece un listado de cuáles son las revistas y yo las puedo ordenar en función de la jerarquía de esa revista. Entonces, a partir de ahí yo puedo elegir en función de cómo sea mi trabajo, por supuesto, ahí estoy replicando lo que les venía diciendo, y entonces digo, dentro de esta disciplina, la mejor revista de esta base de datos es la Revista Internacional de Ciencias Mineras y Tecnología, una revista Open Access, el International Journal of Rock Mechanical and Mining Sciences, y así yo podría buscar dentro de mi disciplina. Entonces, lo bueno de esto es que yo ya no me comparo con la revista de ciencias médicas, con la de los químicos, con Nature. Entonces, yo ahora ya estoy buscando de manera disciplinar. Otras alternativas es utilizar, digamos, que realmente es para los ingenieros o ingenieras, digamos, buscar en la base de datos esta que estoy presentando, que es de Simago. Simago es una base de datos que ordena por disciplina y tiene su propio índice. El índice es JR, que por las siglas en inglés. En definitiva, utiliza parámetros similares a los que estuve mencionando recién, cantidad de citas, número de citas ponderadas en una determinada ventana de tiempo. Entonces, cuando yo tengo un SJR más alto, entonces me dice que yo tengo una revista de mayor prestigio. Entonces, esto, digamos, me permite a mí ver distintas revistas, buscar por revistas y me las cataloga según cómo sea el cuartil en donde está. Entonces, en este caso estamos viendo, por ejemplo, una revista en donde el International Journal of Mining Sciences and Technology a lo largo de su vida, de su historia, ha llegado a ser Q1. ¿En qué áreas disciplinares? En ingeniería de la energía and Power Technology,
en geoquímica y petrología, en la ingeniería geotécnica e ingeniería geológica. Yo podría buscar Construction and Building Materials y ahí estaría viendo, por ejemplo, otras disciplinas como puede ser materiales, ingeniería de materiales, etc. Y ya estoy viendo la posibilidad de leer dentro de las mejores revistas para el área que yo estoy trabajando. Entonces ahora me planteo como académico, como un estudiante de posgrado, ¿dónde me conviene publicar? Entonces, lo primero que tengo que pensar es cuál es el público que lee la revista, cuál va a ser el foco de mi artículo, y también por qué publicar en una determinada revista me va a ayudar a alcanzar mis objetivos. Si soy estudiante de posgrado, puede ser a culminar exitosamente ya sea mi maestría o mi doctorado, o si soy un investigador o docente universitario, a tener un mejor desempeño a la hora de algún concurso o algún control de gestión docente, alguna promoción eventualmente, etc. No sé, ¿cómo me doy cuenta dónde me conviene publicar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es, antes de enviar nuestro trabajo a una revista, deberíamos probar con esto, verificar que el artículo sea apropiado para la revista, o sea, y de esto, aún después de muchos años, muchas veces hago un trabajo, lo mando a una revista y el editor de la revista me dice, discúlpeme, su trabajo no es apropiado para la temática que nosotros estamos publicando y los intereses que tenemos en este momento. Entonces es muy importante verificar eso, porque si no, uno se puede frustrar pensando que el trabajo no es bueno. No tiene nada que ver con eso, sino que a lo mejor estamos con un foco equivocado. Para eso hay que revisar bien la página web de la revista, aprender sobre el alcance de la revista, la misión, quiénes leen una determinada revista, estudiar bien las recomendaciones para autores. Uno tiene que respetarlas minuciosamente, son reglas, diríamos reglas de oro, que si uno no las sigue minuciosamente, caen muy rápidamente las posibilidades de que tengamos éxito en que nos acepten nuestro trabajo. Pensemos que cuando hablamos de este tipo de revistas que decimos exactas, son revistas donde otros académicos de cualquier parte del mundo van a revisar de manera anónima nuestro trabajo y van a hacernos comentarios con una valoración que, en definitiva, finalmente el editor de la revista va a decidir si el artículo o nuestro trabajo, nuestro esfuerzo tiene nivel suficiente para ser publicado en esa revista que hemos elegido. Es muy útil descargar y leer artículos previamente publicados, revisar que no haya errores y ver, por supuesto, el factor de impacto de la revista. Lo que nosotros hacemos habitualmente, me hago una lista de las 5 o 10 revistas que creo que están más afín al trabajo, a la contribución que yo tengo, me fijo las tasas de aceptación, hay revistas que por ahí pueden parecer imposibles, la voy descartando, y en función de eso luego tomo una decisión. Entonces muchas veces hacemos un análisis como el que estoy mostrando acá, me hago un listado, me busco el factor de impacto, algún otro indicador, cuántos documentos publican por año, que generalmente es toda información que está disponible y es pública. Muchas veces estamos corriendo contra el reloj. Soy estudiante de doctorado y quiero tener o necesito tener una publicación. Por ejemplo, la UBA pide que para poder acceder al título de doctor en ingeniería, uno tiene que tener publicados 2 artículos científicos en revistas indexadas. Y bueno, si yo lo mando a una revista y la revista demora 2 años en responderme, es como que no es compatible con los tiempos que uno maneja. Entonces también revisamos los tiempos de respuesta, que también son información que está disponible en las páginas web. Y finalmente contamos, acá está como si hay artículos relacionados al tema que estoy trabajando. Entonces, si yo estoy trabajando con Cemento Portland, veo, bueno, a esta revista, ¿cuántos artículos trabajan sobre Cemento Portland? Si estoy trabajando con aleaciones, ¿qué temas de aleaciones? Entonces, de esta manera, me ayuda a buscar, además de lo que podemos hacer hoy en día con inteligencia artificial, ¿no? Pero la inteligencia artificial todavía tiene más errores y las recomendaciones que a veces son lo más adecuadas.
Ok. Entonces, en definitiva, lo que les quiero cerrar es que si yo no voy publicando, se me va a hacer cada vez más difícil evolucionar y crecer en el ámbito universitario. Algo que ocurre en muchos ámbitos, se nos va moviendo muchas veces la vara, así que eso hay que tenerlo muy presente. Y después, respecto de la métrica, todo es público hoy. También es público la métrica de los autores, entonces yo puedo tener una base de datos que es muy utilizada en el ámbito universitario, que se llama ResearchGate, en donde puedo crear un perfil o academia y ahí me va a aparecer mi métrica. Entonces, ahí uno puede ver cómo se construye la métrica, pero me aparece mi métrica, me aparece cuántos artículos tengo, cuánta gente lo ha citado, y eso lo puedo tener si yo quiero. Pero como decía antes, la información es pública y puedo tener datos de bases internacionales en donde si yo quiero o no, los datos están. Uno de ellos se llama Scopus, entonces aquí yo me he buscado, yo puedo buscar a cualquiera de ustedes en la audiencia y me va a aparecer automáticamente quién es quién. Y eso muestra el producto de las investigaciones. Un factor que se utiliza para los autores es ver cuántos artículos tienen con una determinada cantidad de citas. No voy a entrar en ese detalle, simplemente para cerrar, digo, ¿qué tipo de publicación nos conviene? Entonces, acá lo que tenemos son distintos formatos, desde artículos en revista, artículos en conferencias, libros, tesis. Entonces, estos son los resultados de un determinado autor. Y para estos trabajos que había publicado ese autor, ¿cuáles de esos trabajos habían recibido citas? Podemos ver que casi todas las citas se las llevaron los artículos en revistas. Los artículos en conferencias o congresos apenas un poco y el resto de la publicación prácticamente no tenía citas. Y cuando vemos citas Muy bien. ¿Tenés el de los chicos o no? Yo tenía
yo había hecho creé un Meet, una reunión en mi calendario mío, hasta había copiado el link para tirarlo en el chat, cosa de decir, gente, cortemos 5 minutos, volvamos a entrar a esta y ahí cerramos. Pero no me quise meter, ¿viste? No quería acabar como un maleducado con el chabón. A mí me ponía nervioso porque el tipo no estaba en tema de que se le iba a terminar. El tipo no estaba en tema que se le iba a cortar la reunión. Que a mí me ponía nervioso porque te tiraba el cartelito y el tipo no tenía ni idea que se le iba a cortar. ¿Me entendés? Yo digo, boludo, porque estaba publicado, estaba proyectando, compartiendo la pantalla y no lo ve. Quizás pensaba más que eran los minutos de exposición, pero no del tiempo que quedaba en pantalla con la plataforma. El resto de los chicos, ¿no? Yo tengo los nombres ahí porque había hecho una captura de pantalla, pero no. ¿Tenés el WhatsApp de algunos? Yo no tengo de nadie. No, de ninguno. Bueno. Sí. La PUC. Un número importante, ¿eh? Sí, nosotros estamos lejos, lejísimos de eso. Acá estoy. Perfecto. Ahí va, sí, entiendo perfectamente. Voy ahora de nuevo. Acá estoy. No sé hasta dónde. Me parece que voy a. Ahí está. Ahí. ¿Acá? Ahí, claro. Perfecto. Ok, listo. Continúo entonces. Bueno, los que les decía que estos son datos públicos, es decir, que acá no depende que un autor o un profesor quiera aparecer en esta base de datos, esto es visible, cualquiera se puede buscar, cualquiera nos puede buscar y va a poder saber en qué trabajamos y cuánto le interesa a la gente lo que estamos haciendo. Acá, por ejemplo, me aparecen los trabajos que yo me busqué yo mismo simplemente. Podría haber buscado cualquiera, porque como digo, es público, pero me aparecen 56 trabajos, porque son los 56 trabajos que tengo publicados en revistas de muy alto prestigio a nivel internacional, pero tengo mucho más que eso. Y claro, tengo publicado tesis, tengo publicado trabajos en congresos, en revistas nacionales. Sin embargo, algunas de las métricas solamente miran alguna producción muy alta. Y cuando se fija la gente qué es lo que hace un autor, se fija cuántos trabajos tiene con una determinada cantidad de citas, esto se conoce como el índice H, y que es cuántos trabajos tiene con la misma cantidad o una cantidad de citas superior a eso. Entonces, un autor, por ejemplo, que tenga un índice H de 60, significa que tiene 60 trabajos publicados que tienen 60 o más citas. Finalmente, para cerrar, ¿qué tipo de publicación nos conviene? Acá, este es un resumen de un ingeniero luego de 15 años de trabajo en las universidades, y acá podemos ver distintos formatos de distintas
trabajos o producciones que tienen que ver con la investigación. La porción más grande serían los artículos científicos, la porción más oscura, los artículos en conferencia, y después tenemos capítulos de libros, etc. Ahora, ¿dónde van a parar las citas? Dijimos hace un rato que nos interesa publicar y que nuestro trabajo le interese a alguien, y eso se mide hoy en día, la regla de juego es con las citas. Casi todas las citas fueron a parar a las revistas, los trabajos publicados en revistas científicas. Muy poquito en las conferencias, y el resto de los formatos prácticamente no tienen citas. Cuando normalizamos respecto a producción por año, entonces lo que vemos es que nuevamente los artículos científicos son la proporción más grande. Aquí solamente lo he presentado de manera relativa, no importa la cantidad. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo muchas veces esto se mantiene, pero con el paso de los años claramente uno puede tener mayor cantidad de producción. Pero la proporción relativa tiende a mantenerse. Y cuando vemos ahora, en cuanto a revistas, si yo digo voy a publicar una revista nacional o voy a publicar una revista internacional, ¿a dónde van a parar las citas? La torta que tiene aquí en formato oscuro, que tiene prácticamente el 90% de importancia, son las revistas internacionales y las revistas que a lo mejor podemos tener en las universidades nuestras o en las sociedades profesionales argentinas. Es una torta muy chiquita. Y ¿saben qué? Cuando uno hace un análisis muy minucioso de estas citas, de esta torta muy chiquitita, generalmente son citas de los propios autores o de la gente que trabaja en los grupos de trabajo de los propios autores. O sea que realmente si uno filtra eso, prácticamente el sistema queda como endogámico y prácticamente le interesa a poca gente. Consideraciones finales. Podemos tener artículos buenos publicados en revistas muy buenas, podemos tener artículos buenos publicados en revistas no tan buenas. El esfuerzo no está en dónde lo publicamos, sino en hacer el trabajo. Entonces hay que ser muy estratégico en dónde vamos a enviar nuestra producción de investigación para que sea publicada. Lo más importante es el tiempo que nos lleva la investigación, entonces la recompensa que uno tenga tiene que estar acorde al esfuerzo que uno va haciendo. Entonces no sería estratégico, digamos, por ahí tener grandes producciones y terminar con una publicación que no sea para beneficio ni de los recursos humanos que han estado involucrados, ni de la propia universidad, ni del propio sistema, porque tal vez no lo termine leyendo nadie. A modo de conclusión, podría decir que la investigación es una de las misiones fundamentales de las universidades nacionales, además de las otras que ya conocemos, de la extensión y la docencia, pero que la ciencia, la técnica y la investigación son la base del bienestar, la riqueza, el poder, la independencia de los pueblos. Esto es bastante conocido y se lo repite desde hace mucho tiempo. Ahora, más que nunca, digamos, se habría que agregarle, digamos, que gracias a la investigación podemos apuntar a un desarrollo sostenible. La innovación tiene un alto poder para poder transformar a las sociedades. Le aporta soluciones a la sociedad, genera empleo, riqueza, nos permite tener desarrollos nacionales y sustituir importaciones. Bueno, la innovación no existe si no tenemos investigación, entonces la investigación es realmente muy importante. La investigación puede ser a corto plazo o a mediano plazo, pero en todos los casos va a impactar siempre en la calidad educativa, y si impacta en la calidad educativa va a impactar en los profesionales que formamos en nuestro país, en las universidades nacionales, y que van a transformar nuestro país. El número de investigaciones a nivel global mayormente se realiza en las universidades. Lo mismo se podría decir no en términos de cantidad, sino en términos del impacto de esas investigaciones. Y la última, lo más importante de la investigación es la producción, como decía, no estar solamente formando parte de un equipo y decir, bueno, yo hago investigación porque tengo un proyectito. Lo importante es qué hago con eso, qué produzco, qué conocimiento le estoy poniendo al servicio de la sociedad. En las universidades la investigación es la función que diferencia entre un espacio que repite conocimientos y otro que los genera. El que repite conocimientos puede ser la enseñanza a nivel medio o a nivel terciario. En la universidad generamos conocimiento, entonces el diferencial es la investigación. Finalmente, las investigaciones van a repercutir muy positivamente en la educación y en la formación de los nuevos profesionales. Algo similar ocurre con la vinculación tecnológica,
Y en ambos casos esto para la ingeniería y la tecnología es una fuente de oportunidades. Y en última instancia, cuando uno tiene más investigación y más producción, esto contribuye al prestigio académico de las instituciones de las cuales formamos parte. Así que, sé que me demoré unos minutitos más de lo planeado, espero haber sido claro y estoy a disposición y agradecido por la invitación de la Universidad de Lomas de Zamora para participar en este seminario. Bueno, la verdad que es muy, muy interesante la pregunta y comentario, ¿no? Primero yo creo que sin investigación no hay desarrollo, o sea, uno tiene que sacar de la discusión de que no podemos tener un sistema sin hacer investigación. Ya lo dijo Hussein, o sea, cara no es la investigación, sino la ignorancia. No, realmente nos va a salir muy caro tener que depender de otros siempre. Entonces hace falta recursos. En términos globales, los recursos que hacen falta para la investigación realmente no son muchos. No son muchos cuando uno lo mira a nivel general, a nivel país, o sea, simplemente, y no es un gasto para nada, es una inversión. Entonces yo creo que hay que mirarlo con esa perspectiva. Después también tenemos una responsabilidad quienes estamos en el sistema científico y universitario de salir también a buscar y a generar recursos. Eso creo que también es importante tenerlo presente. Respecto de lo que cuesta hoy llevar adelante una investigación, creo que en Argentina tenemos una ventaja y esto lo puedo comentar en función de lo que he podido vivir en otras partes. Cuando tuve la oportunidad de estar en grupos con integrantes de muchas partes del mundo, a veces cuando alguien tiene que armar algo y no tiene el destornillador apropiado para el tornillo, la persona, no voy a decir ningún país, pero ya no sabe cómo hacer y se queda trabado. Los argentinos tenemos una capacidad de acomodarnos, no sé si será por lo que nos toca habitualmente de tener que un golpe y tener que volver a pararnos y recomodar, que lo resolvemos, de alguna manera resolvemos. Y yo creo que eso en el ámbito de la investigación también se refleja. Cuando uno mira cuánto invierte en otros países en investigación y cuánto se invierte en Argentina y cómo estamos nosotros, estamos muy bien.
estamos excelentes en función de cuánto se invierte en investigación. Pero eso no significa que no habría que potenciar esto, porque es lo que le conviene a la sociedad. Esa es mi opinión. Responsablemente, por supuesto, y también generando algún mecanismo, como ocurre en otras partes, para que la industria, los privados, también inviertan en investigación, porque ellos también tienen un beneficio muy grande de lo que se genera en las universidades. Entonces también tienen que aportar al desarrollo y a la investigación. Eso en nuestro país ocurre de una manera muy poco significativa y en otros países del mundo es mucho más importante. Entonces, eso es algo que debería cambiar, pero no cambia solo. Cambia si uno tiene una política adecuada de ciencia y tecnología en donde fomente eso, digamos. Y esto no es cerrar ninguna persiana, todo lo contrario, o sea, hay que de manera inteligente y astuta generar los mecanismos para que eso ocurra, digamos. Ujú. Ujú. Al respecto, yo creo que un diferencial de CONICET respecto de las universidades es el sistema de evaluación, que el sistema de evaluación apunta siempre que haya un seguimiento orientado a la calidad. Eso por un lado. Respecto del PRINUAR, digamos, yo hace muchos años que estoy categorizado en el sistema de incentivos y a lo mejor ahora con lo que diga puede haber mucha gente que se enoje con lo que voy a decir, pero realmente es lo que pienso. Realmente uno no puede tener un sistema que se llame de incentivo y que no tenga absolutamente ningún incentivo. Entonces, cuando se creó el sistema de incentivos, si uno llegaba con un esfuerzo y dedicación a tener una categoría de las más elevadas, tenía un incentivo que era importante. Hoy en día yo puedo decir que tengo la categoría más alta desde hace muchos años y realmente a veces ni siquiera me doy cuenta cuando recibo el incentivo. Entonces, yo creo que si uno tiene un sistema que la generación del programa, las evaluaciones, el tiempo y el esfuerzo que hace que tienen que dedicar todos los recursos humanos para postular, para ser evaluados. Y después el resultado es que el incentivo no es un incentivo, la verdad no tiene ningún sentido para mí.
Yo creo que eso, creo que es muy bueno eso, o sea, como todos los sistemas de evaluación, o sea, yo creo que no tenemos que tener en el ámbito universitario miedo para nada a ser evaluado, eso nos ayuda a crecer, ayuda a que los sistemas no sean endogámicos. A veces me ha tocado ser evaluador de algunas instituciones y uno dice, bueno, ¿en qué está trabajando? En catálisis. ¿Y qué trabaja, en qué trabajaron? Todos trabajan en catálisis, lo que se terminan de informar en el grupo, se doctoran y siguen trabajando en catálisis en el mismo lugar de trabajo. Y nos hace falta una mirada externa. Y para poner en contexto con lo que recién estuvimos hablando en la presentación, si esa mirada externa, sé que por ahí a veces hace falta recursos, pero esa mirada externa fuera de pares también de otros lados, un chileno, un brasilero, que nos digan objetivamente, miren, ustedes están haciendo esto muy bien, sigan haciéndolo, esto creo que habría que ajustarlo de tal manera, creo que nos viene muy bien, o sea que yo creo que el sistema en ese sentido de que exista una evaluación, que exista una posibilidad de que si uno es evaluado y se somete a una evaluación de ir creciendo, es interesante y es bueno. Lo que absolutamente lo que hace falta es que el sistema no genere falsas expectativas o que la gente no se sienta defraudada porque hay el esfuerzo a lo mejor para poder progresar en esa carrera o en ese escalafón es importante y el incentivo no existe más allá que a lo mejor una satisfacción personal y no debería ser así un sistema, o al menos no es así en ninguna parte del mundo. Coincido plenamente. Pero además, yo creo que ese es un diferencial de las universidades nacionales, o sea, hay una enorme cantidad de profesionales que trabajamos como docentes en las universidades nacionales y que lo estamos haciendo porque realmente tenemos puesta la camiseta de haber sido formados en la universidad pública, en muchísimos casos, como el mío, que puede ser una casualidad, yo soy el primer profesional en mi familia, y eso se repite a lo largo de toda Argentina, entonces y mantiene el sistema. Ahora, entre todos tenemos que pensar cómo lo hacemos mejor. No importa dónde estamos hoy, yo creo que tenemos que pensar cómo mejoramos. No, yo. Sí, sí, ¿Sabes con qué? gusto, por Y ahí, supuesto. ahí viene mi comentario. ¿Se me escucha ahí o no? Sí, Dante, se te escucha. Perdón, no me. Falta de cuenta el chiste, falta de cuenta el chiste el cordobés, viste que el cordobés no puede pasar sin dejar un chiste. No, mi comentario va en la misma línea que yo no soy investigador, así que no puedo aportar desde esa visión. Sí me parece que estoy de acuerdo con vos, sea, en replicar esto, pero vos sabés que me parece que hay que replicar esto en los docentes de nuestra institución, porque el gap que hay entre lo que vos mostrabas que existía en la región, digamos, si querés, para ser comparable con lo que entiendo que debe ser en todas las universidades, esta no es la excepción, la nuestra no es la excepción, me parece que está bueno para incentivar esto de investigación, digamos, es una condición, porque de vuelta hay que alimentar el sistema.
mi caso es el mismo que el tuyo, Franco, es formado en la educación pública, primer profesional en las familias, es como que es lo que se replica en todos lados, y si entendemos que esto va a sostener el sistema por todas las contras que decían ustedes, ¿no? No hay reconocimiento, no hay una cuestión económica que vaya detrás, entonces todo esto hace que de vuelta, más allá de la satisfacción personal, podamos tener una visión de que estamos aportando a que el sistema por lo menos se sostenga, ¿viste? Sí, sin lugar a dudas. Y sabes qué es lo que creo que es fundamental en eso. Yo hace un rato en la charla decía, tuve la suerte que quien fue mi director en algún momento me dijo, mira, es importante hacer esto. Claro. Porque nos encontramos todos los días con gente que dice, pero yo no sabía que había que hacer esto. Claro. Entonces, yo creo que ahí está, es muy interesante, Dante, tu comentario. Si esto lo supiéramos más y se comentara más dentro de... Pero de vuelta, comentado por alguien que transcurrió lo que transcurrís vos, Franco, y tenés la autoridad moral para plantear esto, digamos, porque yo puedo decir esto delante de 30 tipos, de 50 docentes, y no va a tener la misma llegada. Entonces vos tenés una autoridad moral para decir, gente, este es el camino para efectivamente devolver y hacer que el sistema se sostenga. Porque, de vuelta, digamos, podemos escuchar, sobre todo ahora que está en todos lados, ¿no? Pero la educación pública y que la investigación es necesaria, y todo eso lo escuchamos en todos lados, pero cuando viene alguien que dice, mira, yo transcurrí el camino, soy el claro ejemplo de esto y entiendo que tenemos que hacer esto para sostener vivo el sistema, es como que, no sé, me parece que llega un poco más profundo que lo que uno puede escuchar de afuera, ¿no? Sí, la próxima. Lo que te podemos asegurar es que no va a ser en enero, así que tomate vacaciones tranquilas. Bueno, con mucho gusto, agradecido, y a lo mejor si por ahí puedo coincidir en algún viaje a Buenos Aires, por ahí podemos hacer algo presencial también. Absolutamente. Sí, bienvenido, por supuesto. Bueno, con mucho gusto. Todo lo que sea por la universidad, cuente conmigo. Excelente, Franco. Gracias, Franco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.